¿Qué tal? Una alegría, un gozo. Sean bendecidos por el Señor, amigos, hermanos que estamos compartiendo estos momentos con la palabra de Dios, estos momentos de reflexión, de meditar un poco cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, porque siempre Dios tiene propósitos en nuestra vida. No estamos porque sí en este mundo y no estamos porque sí en el camino del Señor, sino que con cada uno de nosotros Dios tiene hermosos propósitos, el cual Él quiere realizar en nuestra vida. Y hablando de propósitos y de planes, quería compartir en este momento cuál es el propósito que Dios tuvo con el apóstol Pablo y Dios tiene con cada uno de nosotros. En esa hermosa carta del apóstol Pablo a Filipenses, quería leerles en el capítulo 4, en el versículo 10 en adelante, dice: dádivas a los filipenses, o de los filipenses, en gran manera, dice la palabra del Señor, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra que realmente nos llama un poco a la reflexión. El hecho de poder estar solícitos y participantes y trabajando, aprendiendo, sirviendo. Mire cuántas cosas podemos ver en estos versículos que nos habla acerca de los padecimientos y acerca del fruto que también tuvo la obra o el trabajo del apóstol Pablo en tantos lugares donde fue a trabajar, a misionar. Llevó la palabra por distintos lugares. En Filipos, que es una ciudad romana en aquel tiempo, Pablo tuvo persecuciones y estuvo preso. Y yo quería recalcar esto porque a pesar de que esta carta que la leemos así tan llena de gozo y que estas palabras son muy alentadoras, que podamos comprender cuál fue el contexto por el cual el apóstol Pablo escribió estas palabras. El apóstol Pablo estaba preso, es decir, en una cárcel, encerrado a causa del Evangelio de Jesucristo que él predicaba, que él anunciaba. Y en tantos lugares llevó el mensaje de la palabra de Dios y gracias a Dios había frutos de este trabajo. Pero sin embargo, el apóstol Pablo animaba y exhortaba, alentaba a los hermanos a que sigan sirviendo, sigan trabajando en la obra de Dios, a pesar de que él estaba en esta circunstancia, que él estaba preso. Muchas veces, en oportunidades, Pablo había dicho que si bien él estaba preso, la palabra de Dios no lo estaba. Podía llegar el mensaje a todos lados porque cada uno de que habían recibido el mensaje de la palabra podía dar el mensaje a los demás y ser un fiel testimonio de este poder transformador que es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Mire qué manera tan maravillosa de resumir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Una religión? ¿Una forma de vida? ¿Una manera de expresarme? No. El Evangelio, un término bíblico, dice que es el poder de Dios. Maravilloso.
porque realmente lo podemos ver y Dios se manifiesta por medio de estas palabras. El Evangelio es el poder de Dios, es decir, vemos el obrar de Dios por medio de las palabras. Pero el apóstol Pablo dice que él estaba gozoso en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, quizás estaba pasando por alguna circunstancia en el cual lo habían olvidado el apóstol, pero los hermanos no se habían olvidado y él lo quería destacar. Él quería destacar por medio de esta carta a los hermanos, alentarlos, avivarlos a que realmente él había recibido ahora las ofrendas, el sostén para la obra del Señor al apóstol Pablo aún estando en la cárcel. Dice el versículo 10, habéis revivido vuestro cuidado de mí, el cual estabais solícito, pero faltaba la oportunidad de decir, el apóstol Pablo sabía que estaban ahí los hermanos para ayudarle, pero no podían encontrar la oportunidad. Y esto me hace pensar en este tiempo que estamos viviendo, la pandemia, en que no nos podemos mover mucho, de que no podemos hacer tantas cosas, pero Dios siempre habla de alguna manera, alguna forma de poder ayudar y estar solícito para estar alcanzando la ayuda a los demás, a aquellos que nos necesitan, no solamente a nuestros hermanos, sino todo a nuestro alrededor. El estar solícito, es decir, estar dispuesto a hacerlo. Eso era una bendición para el apóstol Pablo y también es una bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que aunque no se encontraba en esta situación, no lo digo porque tenga escasez. ¿Pero cómo? No lo digo porque ¿no estaba acaso encerrado en una prisión? El corazón de Pablo estaba en otro lugar. No estaba en esas cuatro paredes, en la celda fría. No. Evidentemente el corazón de Pablo estaba en la presencia de Dios, gozoso de ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues aprendí a contentarme, cualquiera sea mi situación. Qué bárbaro, qué maravilloso poder tener esta misma disposición. ¿No le pasó estar en alguna necesidad y sin embargo decir de todo corazón, bueno, gloria a Dios, está bien, ya cambiarán las cosas, Dios proveerá, Dios verá cómo salimos de esta situación? Pero sin embargo a veces nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas negras, oscuras, pensamos que somos unos desdichados, unos desgraciados, que nunca más vamos a salir de esa situación. Pero nada, esto refleja la palabra de Dios que pasaba en la vida del apóstol Pablo. Por eso Pablo estaba animando a los demás a que cada uno de nosotros pueda aprender de la obra del Señor y servir, estar solícito en el servicio a la obra del Señor. Entonces dice el apóstol que sabía vivir humildemente y tener abundancia y que por todo y por todo estaba sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia, para tener necesidad. La vida del apóstol Pablo evidentemente siempre ha sido una vida de aprendizaje, una vida de un proceso que Dios ha tratado con su vida hasta que fue muerto a causa del Evangelio. Un constante aprender, un constante estar a los pies del Señor aprendiendo y recibiendo todo lo que Cristo tenía para su vida y que Él transmitía a la iglesia. Ojalá que de esta misma manera nosotros podamos disponer nuestro corazón para que cada día podamos aprender todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Usted dirá, bueno, ¿cuántas cosas hasta cuándo tengo que aprender? Evidentemente hasta que Cristo venga por nosotros. En esta vida estamos en una etapa de aprendizaje, no somos perfectos. Aunque Pablo dice no, que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, pero sin embargo nuestra vida tiene que ser de perfección, de aprendizaje. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:12, pues yo dice que lo que él había recibido no lo aprendió de ningún hombre, sino que lo había recibido de Jesucristo. El ministerio de Pablo, usted sabe, que fue a los gentiles especial y particularmente, aunque les predicaba a todos, a los judíos o no judíos, pero vemos cómo este hombre de Dios fue levantado especial y particularmente al gentío, es decir, los que no eran parte del pueblo de Dios, no eran de descendencia judía, aquellos que realmente quizás nunca hubieran tenido la oportunidad de haber escuchado la palabra de Dios. Para esto lo levantó Dios y para esto lo perfeccionó en el ministerio, y era una vida de aprendizaje constante, el cual él decía que lo había recibido de parte de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y con esto tan hermoso, ¿no?, que él en todo tenía abundancia y también podía, dice, tener esto de la necesidad. Es
de poder decir, aunque esté necesitado, estoy aprendiendo con algo con todo esto. ¿No? Qué bueno que nosotros podamos tener ese enfoque o esa mirada en estas cosas. Porque a veces pasamos por una situación que no comprendemos y solamente vemos el problema y no vemos lo que Dios quiere hacer con eso. Amigo, hermano que estás escuchando esta palabra, aunque parezca una locura, aunque parezca algo que no concuerda, porque pensamos que, bueno, sí, Dios me tiene que dar todo y Dios me tiene que ayudar en todo. Y si Dios es amor, ¿por qué me hace pasar por estas situaciones? ¿Por qué tengo necesidad? Bueno, en todo tenemos que hacer como el apóstol Pablo, poder recibir la enseñanza, poder aprender, rescatar algo de todo esto. ¿Por qué? Porque podemos decir confiadamente, como dice el apóstol Pablo acá en el versículo 13, este pasaje tan conocido, ¿no? Filipenses 4:13, que algunos se lo saben de memoria, ponen un hermoso cuadrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es hermosa esa palabra, maravillosa, pero ¿qué pasa? Si eso no es real en mi vida, va a quedar en una simple y sencilla expresión de buenos deseos, va a quedar en una expresión de un incentivo para mi vida, de decir, bueno, no. El hecho de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa palabra encierra muchas cosas porque ese todo tiene que ser todo. En Romanos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si yo digo en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo que entender, comprender que esa palabra entonces es todo. No en algunas cosas, no en las cosas que me agradan a mí, no en las cosas que evidentemente traen un beneficio o yo puedo sacar alguna ventaja. No. En los problemas, Cristo me va a fortalecer. En las enfermedades, Cristo me va a fortalecer. En la falta de trabajo, Cristo me va a fortalecer. En la pérdida de un familiar, de alguien cercano, Cristo me va a fortalecer. Entienda que la palabra es todo lo puedo. Todo lo puedo hacer, ¿pero por qué? Porque es Cristo el que me va a fortalecer. Yo de esto tengo que sacar una enseñanza clara y concreta de esta hermosa palabra, porque si no, va a quedar una hermosa expresión, pero sin embargo, dice la palabra de Dios y dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenga en cuenta lo que les vengo diciendo. Pablo, el apóstol, está encerrado en una prisión, pasando muchas necesidades. Ahora le estaba agradeciendo a los hermanos que le estaban dando para su sustento, pero sin embargo la realidad de Pablo era otra, era el encierro, una cárcel fría, con necesidades, sin embargo, de todo corazón. Decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sin embargo, dice el apóstol, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Eso es lo bueno, de no olvidarse de los demás, de poder compartir, de poder hacer algo por el prójimo, por aquel que está pasando, porque sabe que si no va a quedar en una simple religión lo que usted está practicando. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio es el poder transformador de Dios, de Cristo en su vida para generar, para hacer algo. No quedar las cosas inmóviles así como están, no. Genera algo el poder de Dios en la vida del creyente, la vida de aquel que abre su corazón. Ve la necesidad del prójimo, lo ayuda. Ese es el actuar de la palabra de Dios. Ahí cuando vemos que la palabra es viva, es eficaz. Dice Pablo que estaba pasando por estas necesidades, dice, y que ellos hicieron bien en participar. Hicieron bien, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Es decir, ustedes saben bien de lo que estoy hablando, dice Pablo. Otras iglesias quizás no se solidarizaron, no tuvieron piedad, no tuvieron esto de decir, mirá la situación que está pasando Pablo, sino que Pablo destacaba que ellos sí hicieron caso a esta necesidad que estaba pasando el apóstol, porque le hicieron alcanzar, dice, si no solo vosotros, aunque en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, pero dice algo muy importante Pablo acá. No es que busque dádivas, es decir, Pablo no se interesaba a ver cuánto pan, cuánta ropa caliente,
cuánta o algo le daban, sino que dice, buscaba fruto que abunde en su propia cuenta. Esto de fruto que abunde significa que la palabra de Dios, que esto que va generando el Evangelio en nuestra vida pueda abundar, pueda hacer algo, pueda cambiar, pueda transformar. Que una vida pueda ser transformada, pero también que pueda ser manifestado, pueda ser visto ese cambio. Eso es lo que pretendía Pablo a los hermanos. Eso es lo que pretende la palabra de Dios en nuestra vida, nuestro diario aprendizaje en las cosas de Dios. Tenemos que dar fruto, tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar, no podemos mantenernos igual ante una realidad. Pablo decía, yo no pretendo que con esto ustedes me llenen de comida y de cosas y de ropa, sino lo que pretendo es que ese motor que hay en su vida, que fue generado por Cristo, este interés por lo demás pueda ponerse en práctica, pueda andar, pueda engranar, pueda hacer algo real y visible. Porque si no, Pablo decía, no somos es lo mismo que la nada. No, pero Pablo estaba dando cuenta de esto porque realmente era un testimonio para los demás. Las otras iglesias no hicieron lo mismo con Pablo, pero sí los hermanos ahí en Filipos se preocuparon en poder llegarla. Ahora, Pablo destaca que esto tiene que ser un fruto que abunde en nuestra cuenta, en su cuenta y en mi cuenta. ¿Qué es esto de mi cuenta? Es decir, mi vida delante de la presencia de Dios. Porque Dios en algún momento cuando estemos delante de su presencia nos va a pedir, nos va a rendir cuenta, a ver qué hiciste con todo lo que yo te puse en tus manos, ¿no? Que fue eso que nosotros, que Cristo hizo en nosotros. ¿Qué hicimos con todo eso? Con todas las cosas que Dios puso en nuestras manos. ¿Lo guardamos para nosotros? ¿No? Cristo enseña ahí el pasaje de que un tesoro los enterró o realmente lo hacemos trabajar y dar fruto. Esto es lo que buscaba Pablo, esto es lo que busca el Señor en nuestra vida, que nosotros con esto que Dios nos ha dado, ya hemos sido transformados, ya hemos sido cambiados, vemos las cosas según la visión, los propósitos de Dios. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Es hermosa la oportunidad que tenemos de ayudar y realmente es un gozo poder ayudar a los demás, poder ser útil a los demás. Esto es lo que estaba buscando Pablo y esto es lo que busca Dios en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que estaba pasando por estas necesidades, ¿no es cierto? Y estando también en otra oportunidad preso, le decía a la carta que le escribió a este joven pastor Timoteo en el capítulo 4, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué necesidad tenía Pablo si ya había predicado, ya había trabajado? Sin embargo, Pablo se preocupaba de tener los pergaminos, los libros, para poder seguir viendo cuáles eran los propósitos de Dios para su vida. A veces hemos pensado que en el camino del Señor ya le hemos aprendido todo, ya sabemos todo, pero hay muchas cosas aún nos falta de aprender. Y una de esas que Cristo, que el Señor quiere que vayamos aprendiendo, ejercitando, es ayudar a los demás. Poder ser de bendición al prójimo. Pablo ponía a las claras esta hermosa actitud que tenía el pueblo o esta iglesia en Filipos, el cual se había preocupado por la vida del apóstol, ¿no es cierto? Porque realmente la habían llevado para su sustento, dice, pero les aclaraba el apóstol que no es que él tenía necesidad, sino que realmente lo hacía para que ellos puedan en su vida, en su propia cuenta, poder sobreabundar en fruto. Dice, no es que busque estas dádivas, pero dice, todo lo he recibido y tengo una abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le estaba diciendo, mire, su ayuda la recibí. Estoy lleno, ya está, estoy bien, gracias. Ahora yo busco que con todo esto se genere en que pueda activar ese motor del amor, de la gracia, de la misericordia, esto que Dios pone en nuestra vida, porque no es nuestro. Dios pone esto en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Dios cuando va transformando una vida, sacando cosas, que nos va poniendo cosas nuevas, hermosas y preciosas, que es el ayuda, que es el sustentar, que es el estar al lado del que lo necesita. Por eso nuestra vida tiene que ser un constante aprendizaje en las cosas de Dios.
Es dejar que Dios obre en nuestra vida diariamente. Y no decir que quizás ya hemos llegado a un nivel en el cual hemos aprendido todo o vemos al Evangelio de una manera que, bueno, ya está, ya llega a mi nivel. No. La vida del creyente, del cristiano, tiene que ser un constante aprendizaje. ¿Sabe por qué? Porque dice Timoteo 3:16, en la segunda carta, dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, nuestra vida tiene que ser un constante aprendizaje. Dios quiere esto para nosotros porque la palabra de la Escritura de Dios es inspirada y hace todas estas cosas en nuestra vida. Nos corrige, nos instruye, nos redargue, hace estas cosas que realmente solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Esto de redarguir, ¿qué significa? Que va mucho más allá de simples palabras, una simple enseñanza, una simple reflexión. No, va más allá en lo profundo. Dice la palabra de Dios que en su palabra, la Biblia, que es como una espada de doble filo, que traspasa, ¿no?, el corazón, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de grande, así de poderosa es la palabra de Dios. Pero como siempre digo, todo esto es muy lindo, todo esto es maravilloso, pero si no lo hago real en mi vida, van a ser simples y hermosas palabras, nada más. No va a ocurrir nada más que eso. Ahora, que tomemos el ejemplo, obviamente supremo, que es el ejemplo de Jesucristo, entregando su vida en la cruz del Calvario, pero no fue una vida que vino, pum, y no, sino que Cristo trabajó, obró. Dice la palabra de Dios, y escribiendo Lucas, cuando comienza el libro de los Hechos, dice claramente que él escribió acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero hizo y después enseñó. Entonces nosotros tenemos que tomar este ejemplo, tenemos que hacer, poner en práctica esto que hemos aprendido para poder enseñar a los demás, para poder comunicar esto maravilloso que es el Evangelio, que no son simples palabras, que no es una religión, no. Esto es realmente el servicio a Dios. Sirviendo a nuestros hermanos estamos sirviendo a Dios, porque la palabra de Dios dice que en San Juan 3:30 decía Juan el Bautista que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Nosotros tenemos que achicarnos y sea Dios el que tiene que crecer en nuestra vida, porque el servicio es para Él. Servir con un corazón puro, ¿no? En Timoteo dice 2:21, ser un instrumento de honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Este es el carácter, esta es la forma, esta es la manera. No podemos decir que la palabra de Dios no nos dice nada acerca de estas cosas porque están claramente en la palabra. Es la expresión de Dios y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, creyentes, hijos de Dios. Y también aquel que está escuchando por primera vez el mensaje de la palabra de Dios y puede decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a acceder a todas estas cosas? Abriendo el corazón a la palabra de Dios, abriendo el corazón al mensaje de Jesucristo que aún hoy es poderoso, es real, es verdadero, es vital para la transformación de la vida de una persona. Entonces, tenemos que dejar nuestra vida en las manos del Señor y nosotros tenemos que estar en un constante aprendizaje. Nosotros somos aquellos que están escudriñando, mirando la palabra de Dios para poder aprender cada día lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Ser instrumento en las manos del Señor. ¿No? Si yo pongo algo, un instrumento y lo dejo ahí, no va a pasar nada. Lo tengo que usar, lo tengo que utilizar, tengo que darle vida a ese instrumento. Bueno, Dios utiliza nuestras vidas como un instrumento útil en sus manos. Entonces, dice la palabra de Dios en este hermoso versículo también, maravilloso y que quizás hemos escrito o hemos hecho algún cuadrito o hemos comprado alguna perla bíblica. Dice, mi Dios pues suplirá, ¿no? Lo podemos decir de memoria, 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, tener esta maravillosa confianza de parte de Dios,
¿Cómo podemos llegar a este nivel de confianza delante de la presencia de Dios si no hemos entregado nuestra vida, si no basamos una vida de ejercicio en las cosas de Dios, si no hacemos que este evangelio sea práctico y real en nuestra vida, si no dejamos que este evangelio pueda ser en nuestra vida y transmitirlo a los demás, ponerlo en práctica? Cuando Cristo daba esa enseñanza acerca del buen samaritano, evidentemente todas las otras personas, el sacerdote, el levita, tenían a Dios en su corazón. Evidentemente sí, porque eran hombres de Dios, lo dice la palabra, lo dice la enseñanza. Sin embargo, el único que puso en práctica el servicio, el amor, la misericordia fue el samaritano, que fue movido a misericordia. ¿Y qué dijo? Se compadeció y dijo, pobre hombre que está tirado. No. Actuó, lo levantó, lo llevó en su caballo, lo llevó a un hotel, le dio para sus necesidades. Es más, le dijo al que lo atendió, si gasta de más cuando vengo, te lo voy a pagar. ¿Qué hizo? Puso en práctica esa misericordia que Dios había puesto en su corazón. Le dio vida a esa palabra. Ahora los demás, simple religión, siempre decir, Dios es amor, qué bueno, nos queremos todos, pero sin embargo no pusieron a práctica la palabra del Señor. Entonces dice que Dios va a suplir todo lo que os falta, pero conforme a ¿qué? A sus riquezas que están allí en gloria en Cristo Jesús. Dice, esta ofrenda de los filipenses que hicieron por el apóstol Pablo, que dieron, dice, amontonar tesoros en el cielo, ¿no? Esto de decir, bueno, yo, no sé, usted quizás tiene un lavadero, un tallercito, algo que amontona cosas, ¿sí? Bueno, acá imagínese amontonar cosas, pero en el cielo, que sean de bendición, a su favor. Es lo que Dios quiere para su vida. Dice en Mateo 6:20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Ahí donde tenemos que hacer el tesoro, ¿no es cierto? Porque es lo que Dios quiere para nuestra vida, es lo que Dios quiere que pongamos en práctica. Todo esto maravilloso que Pablo ponía en relieve acerca de la vida de los creyentes, del pueblo de Dios, en el cual él había trabajado y se había esforzado, tenía que ser puesto en obra, en manifiesto. ¿De qué manera? Dejarse enseñar por la palabra de Dios, dejarse guiar por el Evangelio, estar con un corazón o con una disposición diaria de ser enseñado de parte del Señor. Ojalá y Dios quiera que cada uno de nosotros, el que está escuchando este mensaje en este momento, pedirle a Dios que si hemos estado un poco frenados en el aprendizaje, podamos decirle, Señor, despierta mi vida, despierta mi corazón, estoy aquí para aprender y a poner en práctica todo lo que he aprendido. Porque sabe que si no, usted va a estar practicando una religión y no va a estar viviendo el Evangelio que Dios, que Cristo quiere para su vida. Déjeme orar, déjeme hacer una oración por su vida y por mi vida también, agradecidos a Dios por su palabra, que es la que nos guía, que es la que nos ilumina, que es la que nos muestra de qué manera tenemos que transcurrir en este mundo hasta que Dios nos llame a su presencia, de qué manera tenemos que poner en práctica esto que es el precioso Evangelio de Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque la hemos podido leer y tú en tu gracia y en tu misericordia nos has enseñado y gracias a Dios hemos comprendido cuál es el mensaje claramente que habla nuestra vida. El hecho de poder aprender y poner en práctica todo aquello que tú has enseñado en nuestra vida, el amar, el actuar en misericordia, el servir a los demás, en que saber de que el Evangelio no es una simple religión, sino es el poder de Dios manifestado a los hombres que transforma, que cambia la vida de las personas. Padre, yo te doy gracias por aquellos hermanos y amigos que están escuchando esta oración, esta palabra en este momento. Transforma su vida, cambia su corazón y si tienes, Padre, algo que hacer, que tú lo hagas en este mismo momento. Haz de estos hombres y mujeres que escuchan tu palabra instrumentos útiles para tu gloria y para tu honra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.